Buenas noches, soy Hugo Yesid Barragán, estudiante de la Universidad Santo Tomás del Cabo de Ibagué. Presento mi trabajo de proyecto 2, el sentido martirial presente en la Constitución Veritatis Gaudium para la formación permanente en la pastoral sacerdotal. El problema que yo quiero abordar es saber cuáles son los componentes del sentido martirial presentes en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium para la formación permanente en la pastoral sacerdotal de la Arquidiócesis de Ibagué, con los presbíteros ordenados entre el año 2015 y el 2022. Para este trabajo he abordado dos categorías, y la primera es el martirio. El martirio como un testimonio, como una entrega del mismo Cristo, como una ofrenda de la existencia para alcanzar un bien superior. El martirio va muy acompañado con el sentido de la ascética, como el arte de la perfección, consciente o inconsciente, y una educación física y moral. Se refiere a esto el autor Calimán, 2014. Por su parte también otros autores como García, Arintero, consideran el martirio, la ascética, como camino de perfección, pasando por la mística, la contemplación y la santificación. En el tiempo de los mismos apóstoles, el martirio se daba por la fe, por la entrega a Cristo. El mártir es el que da su vida por fidelidad al testimonio tributado a Jesús. Encontramos en Hechos de los Apóstoles 7:55 y muchos textos. Avanzando en la línea del tiempo de la Iglesia, de la historia, también el martirio se fue dando en los santos, en las personas consagradas que derramaron su sangre para dar el testimonio. Me pregunto siempre la relación que existe entre la persona misma de Jesús y el martirio. Jesús no se denomina a sí mismo mártir, pero él mismo fue mártir, experimentó el martirio y exige para pertenecer, para seguirlo a él en su obra, cargar con la cruz, la fidelidad y la obediencia. Por tanto, para mí es como un interrogatorio si el sacerdote se siente capacitado para entregar su vida martirialmente en el sacerdocio. En los primeros estudios encontramos la figura del discípulo amado y su rol misional. Ese discípulo amado, Juan, que aparece siempre cercano al Señor, se sufre por la promesa de recompensa en Cristo. El sacerdote está en función de esa consagración a Dios. Los objetivos de esta investigación es establecer esos componentes que hacen que el martirio y la formación permanente encuentren un vínculo y una cercanía de tal forma que se pueda responder al llamado del Papa Francisco en su Veritatis Gaudium, la alegría de la verdad. Este documento de diciembre 8 de 2017 que invita a las instituciones eclesiásticas, seminarios, universidades a estar como a nivel de la modernidad en sus estudios, o sea, a no estancarse. Por lo tanto, se pretende comprender las características que constituyen el sentido martirial, dando una fundamentación teórica, y luego relacionar las propuestas formativas que están presentes en la Veritatis Gaudium con el componente teórico del sentido martirial. De ahí diseñar una propuesta formativa en la pastoral sacerdotal de la Arquidiócesis de Ibagué para estos sacerdotes de los últimos años. En cuanto a la justificación, pues encontrar las causas del descuido de la esencia del ser sacerdotal. Quisiera hacer un contributo para fortalecer a los sacerdotes. Por eso me pregunto qué los hizo tan valientes en aquella época, en esos tiempos,
¿Qué los ha convertido en esta época tan frágiles? Y también por qué el ser humano reacciona con la violencia para lograr esos objetivos. ¿Es posible vivir un sacerdocio también sin martirio en estos tiempos modernos? Por lo tanto, es una reacción ante los retos del ministerio sacerdotal, la realidad de Ibagué como contexto de gran necesidad de sacerdotes. La pastoral sacerdotal que ha de influir y también la educación religiosa escolar que ha de apoyar la formación integral en la arquidiócesis de Ibagué. La Universidad Santo Tomás, por su parte, le da importancia al pensamiento crítico, a la investigación formativa y al diseño curricular. De ahí surge esta iniciativa de realizar esta investigación. En el estado de la cuestión se han realizado estudios sobre todo sobre San Juan Bautista. Esto los ha realizado Carbullanca. El testimonio para hacer teología, la misión en los tiempos modernos. Madeira ha hecho estudios sobre el martirio, muerte y vida. En Colombia, pues se conoce como tierra también de mártires por la violencia y también ha habido sacerdotes asesinados, obispos. El efecto de la oposición al judaísmo institucional es un trabajo de Carbullanca en el 2012. En la formación permanente, en el estado de la cuestión, encontramos pues el facilismo, el inmediatismo, los miedos, los temores, las renuncias y las motivaciones que se deben dar para una vocación al sacerdocio, el ministro y su comunidad en formación conjunta, un seguimiento que se debe dar, un acompañamiento psicosocial al sacerdote, la vivencia del sacerdocio enriquecida con herramientas que lo puedan ayudar. Por su parte, la Veritatis Gaudium, que viene a iluminar el martirio y la formación permanente, nos pide que haya esa actualización de los estudios en el derecho canónico para afrontar las nuevas realidades, para responder al vacío en la existencia de un programa de formación adecuada para los recién ordenados, la deficiencia de estudios sobre el martirio y las realidades de los inicios de la vida sacerdotal. Se necesita formación investigativa, buscar respuestas a las necesidades del contexto. El sentido martirial desde la dimensión social de la Iglesia y la opción por los marginados. Se necesita formación para el diálogo interreligioso, para el pluralismo. Ya llegando al capítulo 3, después de haber pasado por esta parte teórica, lo llamo la vivencia y la praxis de la formación permanente y el martirio, un itinerario investigativo, utilizando pues una metodología sobre todo constructivista para llegar a obtener pues un nuevo conocimiento, basándome en Legrá y Silva 2020, también en el autor Barriga 2015. Enfocar los problemas y buscar respuestas es la intención, por eso utilizo el método fenomenológico, donde yo pueda entender también las respuestas y los contextos, cómo incide en la realidad la vida del sacerdote. Según Preleso y García 2003, nuestro enfoque ha de ser cualitativo, inductivo, utilizando como instrumento de investigación la entrevista. Nieto 2019, entrevista también permite tener un relato, un texto. Por lo tanto, el investigador cualitativo se va a caracterizar por su rigor, su tiempo, su dificultad, en un marco de referencia que ha de tener. La recolección de datos va a ser también pues, un trabajo y los destinatarios pues, son los sacerdotes de la arquidiócesis de Ibagué, la población alrededor de 105 sacerdotes, sacando una muestra, alrededor de 11 sacerdotes por edades sacerdotales, y según Hernández Sampieri, nos hace las indicaciones y propuestas para hacer una buena entrevista. Luego viene el análisis utilizando el programa Max CUDA, que nos ayuda a interpretar y a obtener la información a través de códigos, que sus códigos pues, han sido ya extractados para un análisis, y ellos son el concepto frente al grado jerárquico, el obispo, las situaciones críticas como la cruz, el martirio y la formación permanente aparecen como unidos. Las herramientas y apoyos para la perseverancia y el aporte de las nuevas generaciones. Tener muy presente
que en las entrevistas siempre sale el tema de la soledad.